Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo macramé 100% acrílico. Aguja de crochet acorde al tamaño del hilo. Esta es una aguja de 2.5 milímetros. Cinta métrica, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto tomándola por acá, por la parte de abajo, y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a tejer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas iniciales deben de medir 8.5 centímetros. Entonces tomamos la cantidad de cadenas que hayamos hecho, las medimos así y acá tengo 8.5 centímetros. Para que tengas una referencia, con este hilo que estoy haciendo acabo de realizar 21 cadenas para los 8.5 centímetros. Pero recuerda que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas te puede variar. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida para las cadenas iniciales de cada una de las tallas. Y bien, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadena que hicimos, hacemos 2 cadenas al aire, esto con el propósito de devolvernos en punto alto, ¿sí? Entonces, para hacer el punto alto, enlazamos y en la última cadenita que sujetamos, o sea, en la tercera desde el crochet, insertamos la aguja. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2, ¿sí? De esta manera ya tengo 2 puntos altos, porque las cadenitas con las que tomé altura me representan el primer punto alto. Ahora seguimos tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas que acabamos de realizar hasta llegar acá a la primera cadena. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible. Y esto se debe de ver así. Acá hasta el momento, a pesar de que comencé con 21 cadenas, tengo 22 puntos altos porque las 2 cadenitas con las que tomé altura me suman un punto más. Entonces, para comenzar la segunda vuelta y las demás vueltas de ahora en adelante, estando acá, tejemos 2 cadenas que representan el primer punto alto, giramos, enlazamos, y el primer punto alto lo vamos a tejer acá, en este agujerito. No lo vamos a hacer en este primer agujerito porque ya las 2 cadenas con las que tomé altura me representan ese punto tejido. Comenzamos en la parte de acá. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que acabamos de realizar. Vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta finalizar esta segunda vuelta. Cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá en este agujerito que se ve, aquí en el penúltimo punto alto que tengo disponible. Y el último punto alto como tal, siempre lo voy a recordar tejer acá sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Recuerdan que siempre que cambiamos a una vuelta tomamos altura con 2 cadenas. Bueno, sobre esa segunda cadenita es donde siempre debemos recordar tejer el último punto alto. Y así se ve la segunda vuelta. Para comenzar la tercera y las que siguen, 2 cadenas, giramos, enlazamos. Recuerda que este agujerito no lo vas a tejer porque ya las 2 cadenas cuentan como ese punto tejido. Comenzamos en el siguiente. Y de esta manera lo que vamos a hacer por este momento es repetir una y otra vuelta hasta lograr la medida de alto deseada para cada talla. Recuerda que siempre el último punto alto que vas a hacer en cada fila va a ser acá sobre esta segunda cadenita. Bien, tengo 1, 2, acá sobre la segunda cadenita vas a tejer el último punto alto. Bien, entonces voy a continuar repitiendo hasta lograr la medida de alto que necesito para esta talla M. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final de lo que será la última vuelta de esta primera parte. Hasta el momento debemos de tener algo así, como esta especie de rectángulo, ¿sí?
Para que tengan una referencia, esta que es la talla M, de ancho debe de medir 8.5 centímetros y de alto debe medir entre 7 y 7.5 centímetros, ¿sí? Acá yo tengo 7 centímetros. Para estos 7 centímetros acabo de realizar 8 vueltas. Acá en pantalla te estoy dejando la relación de cuánto debe de medir de alto cada una de las tallas. Ahora, para continuar tejiendo esta copa, estoy haciendo una copa cuadrada. Vamos a comenzar a tejer en la parte de acá, ¿sí? Pero acá quiero que tengan muy presente cuántas vueltas dio cada una. En mi caso di 8 vueltas. Ténganlo anotadito por allí. Yo acabo de dar 8 vueltas. Ahora, sabemos que de acá a acá, para mi caso, yo tengo 22 puntos altos, ¿sí? Vamos a comenzar a tejer por este costado para seguir construyendo esta copa. Pero a medida que vayas tejiendo cada punto, velo contando porque vamos a necesitar la cantidad de puntos exactos en este costado. Estando acá en el último punto, allí mismo enlazo y en este primer agujerito que tengo acá, el que se logra apreciar allí, voy a realizar 3 puntos altos. Esto para que me dé la curva y poder comenzar a tejer por el costado. Enlazo y acá en este agujerito, el primero que tengo acá, 3 puntos altos. Sería el punto número 23, 24 y 25 en mi caso. Ahora voy a continuar tejiendo puntos altos en cada espacio que tenga disponible hasta llegar hasta acá. Sigo tejiendo y sigo contando. Miren, en la parte de acá voy a tejer un punto alto en la unión entre los puntos. Y acá en este agujerito que estoy en el punto alto me da el espacio para tejer 2 puntos altos. 1 y 2. En la unión, acá en el agujerito, tejo un punto alto. Cuando esté llegando al final, el último punto alto lo voy a tejer acá en el último agujerito disponible. Bien. Y hasta el momento esto se ve así. Para que tengan una referencia, contando los primeros 22 puntos altos más los que tengo en la parte de acá, acabo de realizar 40 puntos altos en total. Bien, entonces, de esos 40 puntos altos también voy a tomar nota. 40 puntos altos para la primera vuelta desde el costado. Entonces, ahora vamos a decir que esta va a ser la primera vuelta que estamos tejiendo desde el costado, ¿sí? Como siempre, estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto sin hacer aumento de ningún tipo ni nada, tejiendo por acá. Cuando lleguemos acá, como siempre, el último punto alto lo tejemos sobre la segunda cadenita que hicimos para tomar altura. Y eso es lo que vamos a hacer, repetir en este sentido una y otra vez hasta que logremos el ancho necesario para cada talla. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto alto. Y esta copa se debe ver de esta manera. Si les está dando como esta forma cóncava, está bien, es normal por el tejido. Ahora, para saber cuánto debe de medir cada talla, lo estiramos bien por la parte de acá abajo. Y para medirla, esta copa, como es una talla M, debe medir desde acá hasta acá entre 14 y 14.5 centímetros, ¿sí? Si te llega a 14.5 está bien, no hay problema. Ahora, para que tengas una referencia, yo acabo de realizar en la parte de acá 6 vueltas. Y acá en pantalla te estoy dejando una imagen de cuánto debería de medir en la parte de abajo la copa para cada una de las tallas. Ahora, como ya sabemos que hicimos acá desde el costado 6 vueltas, tomamos nota de eso también porque lo vamos a necesitar para la segunda copa. Entonces, desde el costado acabo de realizar 6 vueltas. Bien, entonces, una vez que ya la tengas así lista, si la estás tejiendo para ti misma, pruébatela y te debería de quedar algo así. La copa va a ir así. Esta parte que está aquí como la curvatura va a ir hacia el centro. Entonces tienes que asegurarte que ella te queda así, mira, que te cubre en la parte de abajo la totalidad del busto. Este escote que tiene acá
vamos a comenzar a tejer para cubrir más esta parte. Bien, mientras tanto ella te debe de quedar así. Y bien, entonces ahora para hacer la parte de acá que les acabo de comentar, para cubrir más el busto, para que no quede tan escotado, estando acá tejemos 2 cadenas, giramos. Ahora para comenzar esta terminación enlazamos y nos tienen que quedar 3 puntos altos seguidos. Ya tenemos las 2 cadenitas que me cuentan como el primero. Como siempre comienzo a tejer en este segundo agujerito. Tengo el segundo punto alto y el tercer punto alto seguido. Luego de los 3 puntos altos hacemos 2 cadenas, enlazamos y acá contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el primer punto alto y continuamos. Tienen que quedar 3 puntos altos seguidos. Tengo el segundo y el tercero. Luego de los 3 puntos altos, 2 cadenas, enlazamos, contamos acá, vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto hacemos punto alto. De esta manera vamos a continuar repitiendo hasta llegar acá. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final. Fíjense que cuento 1, 2 y en el tercero voy a hacer los 3 puntos altos seguidos. Y acá como ya estoy en el final de la copa, no hay problema, continúo tejiendo los puntos altos para completar hasta el final. Entonces aquí en esta parte me quedarían 5 puntos altos seguidos. Y bien chicos, entonces debemos tener muy presente de que acá en esta parte de la copa culminé con 5 puntos altos, ¿sí? Estos son detallitos que tenemos que tener presentes para cuando hagamos la segunda copa. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta de este borde, tejemos 2 cadenas que me representan un punto alto. Giramos, como yo tuve que tejer 2 puntos más aparte de los 3 que correspondían tejer, entonces hago 2 cadenas más para poder llegar hasta este agujerito. Bien, en este agujerito voy a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más, todo dentro del mismo cuadrito. Me tiene que quedar algo así: 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Luego de este abanico hacemos una cadena de separación. En el cuadrito siguiente tejemos un punto bajo, cadena de separación y tejemos otro abanico acá. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más. Cadena de separación, en el cuadrito siguiente punto bajo, cadena de separación y continúo repitiendo. Cuando esté llegando al final del último abanico, entonces estando acá tejemos una cadena, enlazamos y vamos a realizar un punto alto sobre la segunda cadenita que tenemos acá. Tengo 1, 2 acá sobre la segunda cadena, realizo un punto alto y este pequeño acabado se debe de ver así, miren. Ahora, para seguir tejiendo, para seguir cubriendo esta copa, estando acá tejemos 2 cadenitas, giramos y vamos a pasar directamente al agujerito de separación en el abanico, ¿sí? Acá donde hicimos las 2 cadenas vamos a realizar ahora otro abanico de 6 puntos altos, pero estos abanicos no van a llevar cadenas de separación ni nada. Tejemos 6 puntos altos continuos y 6. Luego de los 6 puntos altos, cadena de separación, tejemos un punto bajo sobre el punto bajo que tenemos en la parte de acá. Hacemos el punto bajo, cadena de separación y seguimos tejiendo ahora 6 puntos altos acá en el agujerito, igual como acabamos de hacer acá. Luego hacemos cadena de separación, punto bajo sobre el punto bajo, cadena de separación, 6 puntos altos y seguimos repitiendo hasta llegar acá al final. Bien, cuando esté llegando al final tejo el último punto alto del abanico,
hago una cadenita y acá yo tomé altura con 4 cadenas, ¿verdad? Bueno, busco la segunda y allí en la segunda cadenita voy a hacer el último punto alto. De esta manera se debe ir viendo el borde de la copa. Ahora, para hacerle la última vuelta de esta terminación, estando acá tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a comenzar a tejer sobre cada uno de los 6 puntos que acabamos de realizar. Pero enlazamos en el primer punto, vamos a hacer un punto alto y le vamos a hacer luego un punto picot. Para hacer el punto picot, luego del punto alto tejemos 1, 2, 3 cadenas y para hacer el piquito nos devolvemos en la parte de acá, atravesamos el crochet por estas 2 hebras, la traemos y hacemos el punto deslizado, ¿sí? Luego de ese punto picot enlazamos en el punto alto de al lado, hacemos solamente un punto alto. En el siguiente, si hacemos punto alto con pico, 1, 2, 3 cadenas, fíjense que yo estoy sujetando acá para poderme regresar y acá en estas 2 hebras atravieso el crochet y hago punto deslizado. Luego en el punto de al lado lo tejo normal. En el siguiente, si me corresponde hacerle pico, les enseño por última vez, hacemos punto alto, luego del punto alto 3 cadenas, yo lo sujeto siempre acá y me regreso en estas 2 hebras que están aquí y hago punto deslizado. Y luego del punto deslizado, en el último punto que tengo, si me corresponde hacer un punto alto normal. De esta manera me va a quedar esta terminación. Cada abanico va a tener 3 picos. Luego del último punto simplemente repetimos, hacemos una cadena de separación, llegamos al punto bajo, volvemos y tejemos un punto bajo sobre el punto bajo, cadena de separación y comenzamos a tejer acá en el abanico. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Finalizamos el acabado para esta copa. Tiene que verse algo así. Entonces, estando acá ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para luego ocultarla, cortamos y siempre que cortamos ajustamos en la parte de acá. Ahora, si lo están tejiendo para ustedes mismas, pruébensela y se les debería de ver algo así. Entonces, como les comenté, la copa va a ir así y ya debería de quedar de esta manera. Se fijan como ya les debe de cubrir más acá el busto. Ahora vamos a realizar la otra. Y bien chicos, ahora vamos a realizar otra copa, pero como necesitamos que estas ondas queden hacia acá y las otras queden hacia acá, para comenzar, en el primer rectángulo que hicimos, vamos a tejer una vuelta menos de la que hicimos, ¿sí? En mi caso, yo hice en este rectángulo acá 8 vueltas, voy a tejer la misma cantidad de puntos, pero voy a hacer únicamente 7 vueltas, ¿sí? Porque tenemos que hacer un cambio para que las dos copas nos queden exactamente igual. Porque si yo la tejo igualita a esta me va a quedar de este lado y la otra tendría que voltearla y va a quedar de este lado. Bien, entonces fíjense, el acabado por el revés se ve así, mientras que la terminación por el derecho se ve así. Se ve más pulidito, se ve más bonito. Para ello entonces vamos a tejer hasta una vuelta menos de la que hicimos en el comienzo del rectángulo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de mi vuelta número 7. Aquí vamos a hacer el cambio de una vez para comenzar a tejer esta copa del otro lado. Para hacer eso debemos cortar esta hebra en la parte de acá, entonces simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Recuerdan
que en esta copa, la vuelta número 8, pasábamos de largo a tejer acá en el costado. Y por acá, por el costado, se me convirtió en la vuelta número 1, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a tejer ahora desde acá, desde el costado, la vuelta número 1, que va a ser mi vuelta número 8 en la parte de acá del rectángulo. Espero me entiendan, ¿sí? Entonces, si estuviera tejiendo normalmente, yo tengo que hacer 2 cadenas y giro, ¿verdad? Entonces, imaginemos que hicimos las 2 cadenitas y giramos. Me tiene que quedar el tejido así. Bien, vamos a comenzar a tejer entonces desde acá. Para hacer esto, hago el nudo deslizado y me ubico acá. En el último puntito, atravieso la hebra, ajusto, estando acá, hago 2 cadenas que me representan el primer punto alto. Estas colitas de hebra que tengo acá, cada vez que me las encuentre, las voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a tejer en el costado exactamente igual lo que hice en la parte de acá. En cada agujerito 2 puntos altos, en la unión un punto alto. Pero recuerdan que acá contamos cada punto, ¿verdad? Teníamos 22 puntos altos, que vienen siendo estos 22 puntos altos, y a mí me dio en la primera vuelta desde el costado 40 puntos altos. Eso quiere decir que si yo acá tengo 22 puntos altos, tengo que completar 40 hacia acá, ¿verdad? Entonces voy a tejer desde acá hasta acá los 18 puntos altos para luego continuar tejiendo aquí. Y bien, chicos, acá estoy haciendo el punto alto número 15. Llego acá a donde tengo el último punto alto, allí voy a hacer el aumento para poder girar, ¿sí? Entonces hago los 3 puntos altos acá dentro de este primer agujerito. Luego continúo tejiendo un punto alto sobre cada punto, y acá hasta finalizar, como yo necesito tejer 40 puntos altos, debo de tener esa cantidad. Y cuando esté llegando al final, tejo el último punto, en mi caso el punto alto número 40, y esto se debe de ver así, ¿sí? Entonces ya tengo la primera vuelta desde el costado. Ahora voy a seguir repitiendo hasta tejer la misma cantidad que hice para la primera copa. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la sexta vuelta. En mi caso son 6 vueltas, ¿no? Recuerden que para ustedes pueden ser más o menos según el hilo que están utilizando. Entonces vamos a comenzar a hacerle el acabado que le hicimos en la parte de acá de la copa, pero recuerden que estamos en la parte interna de la copa. Como estamos acá, esta es la otra copa, debemos comenzar de la misma manera que en esta. Bien, entonces en esta, en la parte interna, es donde hicimos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que yo tuve que finalizar con 5 puntos altos. Bien, entonces acá voy a comenzar de la misma manera. Tejo 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto, giro y hago mis 5 puntos altos seguidos. Luego del quinto punto alto, 2 cadenas, enlazo, 1, 2 y en el tercer punto, allí sí comienzo a tejer los 3 puntos altos seguidos. Es la única diferencia. Recuerden que en esta copa estamos comenzando al contrario. Bien, ahora lo que voy a hacer es repetir exactamente lo mismo que hice en la parte de acá. Ya aquí ya no vamos a tener ninguna diferencia. Entonces acá en pantalla les estoy colocando el minuto exacto al que se tienen que devolver para tejer todo este borde. Lo finalizamos y nos vemos para continuar. Y bien, chicos, una vez que tengamos ambas copas listas, se deben ver de esta manera. Ahora vamos a comenzar a tejer en la parte de acá para luego hacer la unión de las copas y comenzar a tejer hacia abajo. Bien, para ello entonces tomamos esta copa, buscamos el último puntito de acá, tomamos nuestro hilo, hacemos el nudo deslizado, atravieso el nudo deslizado, ajusto y estando acá voy a realizar cadenas.
Voy a realizar cadenitas hasta que... Y bien chicos, como les comentaba, entonces desde acá simplemente saqué una tira de cadenas. Vamos a posicionar la copa y esta tira de cadenas la sujetamos así y nos tiene que llegar acá, a unos 4 o 5 centímetros hasta el centro de la espalda. Bien. Y bien chicos, entonces como les comentaba, simplemente tejí cadenitas hasta llegar a 4 o 5 centímetros antes del centro de la espalda. Para que tengan una referencia, acabo de realizar 38 cadenas y estas 38 cadenitas miden desde acá hasta acá 18 centímetros. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta que es la talla M mide 18 centímetros. La talla S debería llegar hasta 17, 16.5 y la talla XS debe llegar entre 16.5 y 15 centímetros. Bien, la talla L entre 19 y 19.5 y la talla XL entre 19.5 y 21 centímetros. Pero recuerda que si lo estás haciendo para ti misma es mucho mejor si te lo mides. Y bien, entonces como ya sabemos la cantidad de cadenitas que vamos a hacer, estando acá en la última cadena, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para cortarla, cortamos y ajustamos. Ahora vamos a repetir lo mismo en la otra copa, buscamos el último puntito de acá, en el último punto insertamos el crochet, atravesamos el nudo, ajustamos y vamos a tejer la misma cantidad de cadenas que acabamos de tejer para la otra copa. Bien, en mi caso fueron 38 cadenitas. Y luego de que haga la última cadenita, estando acá, vamos a tejer en la parte de acá de las cadenas, ¿sí? Estas no las vamos a cortar. Entonces, estando acá, sujetamos la última cadenita, hacemos 2 cadenas al aire para comenzar a tejer puntos altos y en la tercera cadenita desde el crochet, o sea en la última que sujetamos, vamos a comenzar a realizar puntos altos, ¿sí? Vamos a tejer un punto alto sobre cada una de las cadenitas que acabamos de realizar. Cuando lleguemos acá hacemos un punto alto sobre cada punto alto y cuando estemos de este lado vamos a tejer un punto alto de la misma manera que hicimos acá en el costado, haciendo un punto alto en la unión, 2 puntos altos en los agujeritos grandes, 1 en la unión y 2 en los agujeritos, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo hasta llegar hasta acá antes de finalizar la copa. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final de la copa. Entonces acá en este agujerito voy a tejer 2 puntos altos, acá en la unión un punto alto, en el agujerito nuevamente 2 puntos altos y acá ya estoy en el abanico, ¿sí? Al final del abanico. Entonces me traigo la otra copa, me aseguro de que las dos estén por el derecho, acá enlazo, fíjense que aquí tengo un agujerito en el final del abanico, allí atravieso el crochet, tomo la otra copa, busco el mismo punto, el agujerito del abanico, atravieso el crochet por allí y aquí sí, atravieso la hebra por las dos copas y hago un solo punto alto para las dos y de esta manera me van a quedar unidas ambas copas. Ahora lo que voy a hacer en la parte de acá es repetir exactamente lo mismo que acabo de hacer acá. Cuando llegue aquí al último punto, sigo tejiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar al final a la última cadena. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado todos los puntos altos, entonces la parte de abajo del top se debe de ver así. Así se ve la unión y la parte de acá. Bien. Ahora en esta segunda vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de acá, tejiendo 3 puntos altos seguidos, separamos con 2 cadenas y saltamos 2 puntos. Bien, estando acá tejemos 2 cadenas,
giramos. Estas dos cadenas me cuentan como el primer punto alto, dejo el segundo y el tercero. Dos cadenitas de separación, salto 2 puntos, 1, 2 y en el tercer punto repito 3 puntos altos seguidos por toda la parte de acá hasta llegar al otro extremo. Y bien chicos, una vez que finalicemos entonces el último punto alto, nos quedan los cuadritos de esta manera. Ahora vamos a repetir, vamos a hacer exactamente el mismo acabado que hicimos en la parte de acá de la copa, ¿sí? Pero aquí el abanico que comenzaba 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, en la parte de acá lo vamos a repetir cuantas veces queramos para lograr el alto deseado, para que al final queden estas dos últimas vueltas como el acabado final del top. Bien, entonces vamos a repetir esta vuelta de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Yo la voy a hacer un par de veces y luego hago el acabado final. Bien, y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final del último abanico. Acá voy a hacer 2 cadenas de separación, enlazo y tejo el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. Ahora, como les dije, es simplemente cuestión de repetir una y otra vez esta misma vuelta para luego hacer el borde final. Para comenzar la siguiente vuelta, haciéndola exactamente igual, estando acá, tejemos 2 cadenas que me representan un punto alto, 2 cadenitas de separación, en total estoy haciendo 4 cadenas, giro y comienzo a repetir los abanicos. Hago abanico, 3 puntos altos, separados de 2 cadenas y 3 puntos altos más. Luego separo con una cadena y acá voy a repetir un punto bajo sobre el punto bajo que ya tengo en la parte de acá, cadena de separación y repito. Entonces ahora vamos a continuar repitiendo una y otra vez. Luego de que ya tengamos la altura necesaria, hacemos esta vuelta que es 6 puntos altos dentro del mismo agujerito sin hacer cadena de separación ni nada, y luego finalizamos con esta vuelta haciéndole los picos en punto alto de por medio, ¿sí? Miren cómo quedó en la parte de abajo. Como les comenté, acá es solo preferencia personal. Ustedes pueden dar con esta puntada cuantas vueltas deseen. Yo acabo de realizar 5 vueltas siguiendo exactamente el mismo patrón. Para que tengan una referencia, esto mide desde acá, siempre medimos desde la primera vuelta que hicimos en la base de la copa hasta acá 8 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es crear los ojales en la parte de acá para sujetar el top en la espalda. Vamos a comenzar a crear estos ojales. Tejemos 2 cadenas, enlazamos en cada agujerito, como siempre voy a tejer 2 puntos altos, en la unión uno solo, 2 puntos altos. Y así voy a tejer hasta llegar a la parte de acá. Y bien chicos, cuando estemos al final, recuerden estos puntos altos contarlos porque del otro lado tenemos que hacer la misma cantidad. Bien, entonces para hacer los ojales tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos, vamos a tejer 3 puntos altos seguidos, cadena de separación, enlazo, salto un punto, 3 puntos altos seguidos, cadena de separación y repito. Y de esta manera quedan los ojales por donde vamos a sujetar el top en la parte de la espalda. Ahora simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para cortarla y vamos a realizar exactamente lo mismo del otro lado. Y bien chicos, una vez que tengamos los ojales de ambos lados listos, vamos a hacerle la terminación y a sacar la tira para sujetar este top en la parte del cuello. Al igual que hicimos acá en la copa, tenemos que hacer una pequeña diferencia en ambos lados, ¿sí? Porque queremos que el acabado nos quede de este lado hacia afuera y de este lado hacia afuera. Entonces tenemos que hacer una variación. Vamos a comenzar con este lado
En la primera copa de acá, fíjense que estoy desde el derecho, voy a utilizar esta copa, voy a buscar acá el último puntito, hago el nudo deslizado, en este último punto alto, atravieso el nudo, ajusto y en esta copa voy a tejer cadenas hasta alcanzar unos 40-45 centímetros. ¿Sí? Es más o menos la medida que utilizamos para sujetar este top en la parte del cuello. Entonces simplemente tejemos cadenas. Si desean que les quede exactamente igual, aprovechen de ir contando cada cadenita que hacen. Y cuando lleguemos a la última cadena, hacemos la última y cortamos esta hebra. En esta primera parte sí vamos a cortar la hebra acá. Ajustamos. Ahora, como ya tenemos la tira para sujetar este top en la parte del cuello, vamos a hacerle el acabado por todo esto. Para hacer esto, acá fíjense que estoy utilizando el mismo lado al que le acabo de hacer la tira de cadenas. Vuelvo y hago el nudo deslizado. Recuerden que cada vez que nos encontremos estas hebritas vamos a ir atrapándolas a medida que vamos tejiendo, ¿sí? Entonces, para hacer este remate, tienen que tener muy en cuenta siempre que están tejiendo cuál va a ser su derecho y cuál va a ser su revés. En este caso, este remate lo vamos a hacer todo desde el derecho. Buscamos acá el último puntito, atravieso el nudo deslizado, ajusto, hago una cadenita, la ajusto bien y voy a comenzar a hacer este remate tejiendo un punto bajo. Sobre cada punto voy a hacer 1, 2, fíjense que estoy atrapando las colitas a medida que voy tejiendo. Tejo el tercer punto bajo y en el cuarto punto bajo, que acá me coincide con este agujerito, el del ojal, voy a hacer un punto picot. Hago punto bajo, 3 cadenas y me devuelvo haciendo el piquito. Sí, vamos a hacer los piquitos que hicimos en la parte de acá y en la parte del centro de la copa. Les repito una última vez, hago 3 puntos bajos seguidos y en el cuarto hago el pico. Tengo el punto bajo, 3 cadenas y me devuelvo por acá haciendo punto deslizado. Esta es la terminación que voy a repetir por toda la parte de acá. Doy la vuelta, sigo haciendo exactamente lo mismo, luego cruzo por la parte de acá del costado de la copa, sigo y cuando llegue a las cadenitas voy a hacer lo mismo en cada una de las cadenas hasta el final. Sí, este es el acabado que le vamos a dar a toda esta parte. Y bien chicos, entonces una vez que finalizamos todo este lado, queda de esta manera. Vamos a realizar el otro, ¿sí? Hacemos las cadenas uniéndolas de la misma manera que hicimos en la parte de acá. Hicimos la unión. Acá al final de las cadenas ya no vamos a cortar esta hebra, sino que en lugar de cortarla, aquí mismo vamos a comenzar a tejer la puntada, ¿sí? Repitiendo igual 4 puntos bajos y allí en ese cuarto punto bajo 3 cadenas para realizar el pico. De esta manera vamos a continuar repitiendo por todas las cadenitas y finalizamos cuando lleguemos acá al último puntito. Bien, es cuestión de repetir. Y bien chicos, una vez que ambas terminaciones estén listas, lo único que nos queda por hacer en la parte de atrás es la tira para sujetar este top en la espalda. Acá simplemente hice una tira bastante larga con únicamente cadenas. Esta tiene 2 hebritas para trenzarlo. Y de esta manera es como queda este top. Como pueden ver, es bastante fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!